Buenas tardes a todos los cicloperos. Son las 3 de la tarde y este es el Ciclo Tangarín. Yo soy Alain Gutiérrez y este es un programa para hablar con fotógrafos cubanos acerca de fotografía cubana o con fotógrafos extranjeros que tengan a Cuba como centro de su obra. Este es un programa que sale todos los martes a la hora que mataron a Lola a las 3 de la tarde por el Facebook en Cuba y después no estamos aquí en YouTube. Así que hoy tengo como invitado a alguien que conocí hace unos cuantos años cuando yo trabajaba en el Centro de Cultura Pablo Torrente Bravo, en uno de los talleres de arte digital, uno de los salones de arte digital. Y me impresionó su obra porque yo había visto algo similar anteriormente, pero no sabía que eso lo hacía en Cuba. Y la manera que él lo estaba haciendo, para mí fue fascinante. No voy a dar más muelas. Tengo conmigo hoy a Rodney Batista. Rodney, Hola, ¿cómo ¿estás estás? por ahí? Sí, todo bien, Oye, por bienvenido. aquí. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Ronnie, yo te conocí a No, ti gracias a usted. en un salón de arte digital en el Centro Pablo. Que Sí. llevaste una pieza, creo que era la cabeza con la nube, Ah, sí, sí. y para mí fue Eso fue fascinante. hace unos cuantos años. Sí. Sí, no digas cuánto, pero nos estamos poniendo viejos. Cuando quedas tú eras estudiante y ahora eres profesor. Es impresionante. Bueno, nada, yo quiero que tú me comentes, porque tu trabajo es muy interesante. Tú trabajas con cadáveres. Por una de las partes, una de las cosas que haces es con cadáveres. Tu trabajo fotográfico Sí. empezó así. ¿Cómo comienza esta serie con cadáveres? Esta serie empezó alrededor del 2009, más o menos. Yo estaba estudiando todavía en San Alejandro. Pero las inquietudes que yo tenía, los profesores se dieron cuenta más o menos que estaban muy cercanas a tratar de entender todo ese fenómeno que pasó. Todo ese fenómeno como de entender el cuerpo como tal, entender los fenómenos de la vida, de la muerte. Entonces, a partir de ahí fue que yo me empecé a inclinar a un tipo de trabajo así, de este tipo, de esa índole. Primero empecé utilizando órganos de animales reales, pero por cuestiones ya de higiene y cosas así, eh, tuve que pasar al medio de la fotografía. Yo soy graduado de pintura. No era un... Este campo no era como muy yo no estaba muy eh, asociado a él, ¿no? Entonces tuve que empezar a aprender todo lo que era la fotografía, técnicamente, todo, desde cero. Ven acá. Entonces, una gente que me ayudó mucho en ese momento fue Inda. Porque Ah, bueno, yo estaba empezando, no tenía muchas cámaras y nada, y entonces sí me iba guiando todo lo que era el trabajar con los programas y ese tipo de cosas. Rodney, cuando dice que, no, que por un problema de higiene, ¿a qué te Mm. refieres? ¿Qué hacías tú? Es, es que lo que me pasó una vez en una exposición fue que yo llevé un órgano a una exposición, lo puse, ¿no? Era como un oso de peluche con órganos así dentro del cuerpo. Y empezó a descomponerse eso. Y me desmontaron la pieza. Entonces, yo hablando y hablando, yo no quería perder la parte esa real, verídica que tenía la imagen, ¿no? Y por eso fue que acudí a la fotografía. Eso fue una de las grandes posibilidades que me dio el medio fotográfico como tal. Y a partir de ahí fue que empecé a investigar todo lo que tenía que ver con referente a la fotografía. De sus inicios hasta ahora. O sea que ¿Entiendes? tu trabajo Fue principalmente por una era cuestión ya de objetividad. de escultura. Para poder. Tú lo que hacías eran esculturas, ¿se puede decir? Primero, eran objetos así, eran objetos más bien. Sí, era más escultórico, pero ya después tuvo que pasar a la fotografía. También el hecho de que cuando ya yo estuve yendo a la morgue, yo no podía sacar un cadáver. Yo podía trabajar ahí, porque eso era, a ver, eran cadáveres sin identidad, no tenía ningún problema legal con eso, pero sí no podía sacarlo para la calle, porque eso no se puede. Entonces, también la fotografía me dio otra posibilidad, que fue el hecho de que yo podía crear instalaciones ahí, de espacios, que eso fue la primera, como fue la primera idea así central de todo el trabajo, que podía crear espacios que podían aludir a otra realidad, donde esos cuerpos podían habitar.
Y eso fue como una de las detonantes más importantes en ese inicio. Yo tratar de quitarle toda esa parte, pues, a ver, la parte oscura siempre la va a tener, pero bueno, darle otro giro a ese Claro. tipo de imagen, ¿no? A ese tipo de realidad, más bien. Rodney, ¿cómo llegas? Eh, uh-huh. ¿Cómo lograste tú el acceso a los cuerpos? ¿Cómo logras tú el acceso a esto, a las morgues? Eso fue súper curioso. A ver, yo cuando estaba ahí trabajando, estudiando en San Alejandro, lo que hice fue pedir un permiso pues, de la escuela a Girón, a la escuela de medicina, que ahí era donde yo trabajaba. Ahí. Entonces fui a la parte de anatomía patológica y entonces le enseñé, hablé con el director de anatomía patológica y él ahí le dio el papel de parte de Sandra, que era la antigua directora de San Alejandro cuando yo estaba ahí, pidiendo por favor, yo era un alumno de San Alejandro que estaba interesado en trabajar ahí. Después conocí al viscerador, al que trabajaba ahí con los cadáveres, y entonces él estuvo indicándome más o menos cómo se trabajaba. Yo no empecé primero haciendo fotos, yo iba ahí para integrarme más o menos al espacio. Iba ahí y ayudaba a limpiarle los cuerpos, a mover los cuerpos, qué sé yo, ¿entiendes? Ese tipo de cosas. Y después fue que más o menos fue integrando, fue metiéndome a hacer fotos ahí. Pero fue después de un tiempo. Oh, ok. Ya, Porque igual yo no estaba adaptado a eso, ¿no? no me imagino. Debe haber sido un poco fuerte. Y la gente cuando estabas trabajando ahí, ¿cómo asumía que tú estabas haciendo arte? ¿Entendían que tú estabas haciendo arte o fue para ellos? No, fue una cosa rara, no entendía muy bien por qué yo hacía eso. Porque de pronto yo iba casi toda la semana y armaba, por ejemplo, armaba set, que eran set grandes para poder hacer la foto, ¿no? Y veían, no sé, no te puedo explicar bien qué podían entender esa gente, pero no creo que entendían que yo estaba haciendo arte. Pero A lo te mejor pensaban que miraban estaba loco. primero, me imagino que, imagínate, de pronto estás trabajando, un tipo, esto es un cuerpo y de pronto está armando un tinglado aquí, un teatro. Sí. Tú, Y no, fue realmente una experiencia muy buena porque primero yo pasé mucho trabajo porque no tenía cámara, yo empecé desde cero. Y poco a poco me prestaban al principio las cámaras, después me hice de una cámara, empecé a hacer fotos ya más yo, después empecé a aprender a trabajar en Photoshop e Inda, por eso le estaba hablando, comentando de Inda, que me ayudó mucho en eso, porque yo iba a ir antes de que empezara la escuela, la escuela de arte de fotografía en Cuba, yo iba ahí al centro de periodismo, que él era profesor de fotografía, y él me sentaba ahí con él, ahí me explicaba cosas. al Instituto Yo Internacional de le Periodismo. agradezco mucho eso. Ahí. Sí. Óyeme, ¿y tú crees que la gente cuando... Fíjate hace cuánto tiempo. No, hace mucho, bueno, Inda tiene la escuela desde hace 11 años. Eh, ¿Tú crees que la gente haya aprendido, haya dejado alguna huella de arte dentro de esta gente que estaba trabajando, este colectivo de gente que estaba trabajando en una morgue, en la morgue? Yo no te puedo, no sé, realmente. A lo mejor sí, pero no te puedo explicar. Yo igual, yo trabajaba yo solo ahí, porque cuando llegué, el viscerador lo primero que me dijo fue que yo no te puedo estar atendiendo todo el día, tú vas a tener que hacerlo todo si tú quieres hacer la fotografía esa que tú quieres hacer. Entonces yo dije, bueno, ya. Entonces iba yo solo y armaba todo yo solo y limpiaba los cuerpos yo solo. Después sí empecé a llevar gente, porque ya era mucho, era muy... Imagínate tú que yo al principio tenía que ir caminando desde mi casa, que es en playa, hasta allá, hasta Girón, porque yo no podía montar un set de fotografía completo y cosas y lámparas en la guagua, ¿me entiendes? Claro. Y iba caminando, eso era, ¿sabes?, kilométrico. Y entonces, después fui con gente que fueron conmigo, y les agradezco mucho, ¿verdad?, que se montaron en mi locura. Iban conmigo para allá. Muchos se me fueron porque la experiencia, ¿verdad?, que hay que estar preparado psicológicamente para estar ahí. Y yo lo veía muy natural y esa gente me decía, papá, esto está un poco complicado. Pero bueno, ya después cuando ya estaba, sí, sí, después estuve dando clases en San Alejandro y unos alumnos míos, una muchacha que tenía un carrito ya me llevaba, era un poquito más fácil la cosa.
que fueron ya las últimas fotos ya, al final casi ya, antes de yo ya no decidir no ir más ahí a hacer fotos con cadáveres y pasar a O otro sea, ramo. que dejaste de hacer esta serie hace tiempo ya. Sí, hace unos cuantos años. Estas personas, Fue ya por decisión propia. claro. No, los artistas siempre tienen un periodo en que hacen algo y después paran. Eso es lógico. Sí, eso culminó con una exposición que se llamó Mundo de mi Mundo, que yo hice en la Cervantes, en la Galería Cervantes, Sí, conozco. 23 y 10. ¿Tú crees qué te iba a decir, estas personas que trabajaron contigo fueron a tus exposiciones luego? Estas personas que trabajan, por ejemplo, el Vicerador, lo invitaste a tu exposición, fue a ver el resultado de tu trabajo. No, no, sí, yo los he invitado, pero nunca yo. Estaban montados en otro canal. No entendía muy bien eso de arte ni nada de eso. Es raro realmente. ¿Tú crees que este trabajo que hiciste pueda ser considerado morboso por la mayoría de las personas? Sí, claro. Yo tuve cuando empecé, defender mucho esa postura que yo estaba teniendo, ¿no? Con respecto, porque primero me cuestionaba mucho la parte ética, por qué yo estaba trabajando con esos cuerpos. Y siempre mi respuesta fue una, ¿no? Yo decía, mira, éticamente dentro del arte se puede cuestionar mucho, se puede cuestionar muchas cosas, ¿no? Y yo creo que el trabajo que estaba haciendo más que eh, desacreditando a esos cuerpos que ya, por cierto, estaban prostituidos, porque el trabajo económico que esos cuerpos estaban picados y estaban maltratados, ¿no? Era tratar de darle otro nivel vamos a entenderlo, de importancia, ¿no? Claro, Y también claro, el me hecho imagino de ya registrarlo, dejarlos en una foto para la posteridad, también eso era una cosa que para mí era importante, ¿no? También yo decía mucho cuando hablaba con la gente o en conferencias que hablé de mi trabajo y eso. Por ejemplo, mira, cuando llegué ahí al espacio, una de las cosas que a mí me impresionó mucho fue que cada cuerpo eso era denominado por pieza, por ejemplo, decían la pieza cabezatora o no sé qué. Ya no era entendido como un ser humano, era entendido como un pedazo de objeto, ¿no? Un objeto, ¿no sabes? Entonces, para mí eso me chocó mucho y yo dije, bueno, ¿por qué no tratar de humanizar un poco eso, ¿no? Y darle a ese cuerpo que ya ha dejado de existir eh, como esencia, ¿no? A la materia esa, darle un cierto nivel de vida, ¿no? A través de la imagen fotográfica, a través de las construcciones esas que yo estaba generando en ese momento. ¿Sabes? Era una experiencia muy directa y también eso era una de las cosas que yo quería, que mi relación con los cadáveres fuera directa. ¿Sabes? No es llegar ahí y decirle, móntame a ese para yo tirarle una foto, no. Yo limpiaba el cuerpo, establecí una relación antes de hacer la fotografía, ¿no? Con el cuerpo que iba a hacer la foto, ¿no? Y eso también me fue como llenando, ¿no? De experiencia y uno va estableciendo conexión con esos cuerpos también, porque no es que tú vas a ir y sea una cosa fría, ¿no? claro. Es una experiencia rara, ¿no? Pero realmente se establece. Pero es muy hermoso eso que me acabas de decir, porque realmente yo creo que hiciste como un homenaje final a estas personas que no tienen identidad de cierto Claro, modo y que lo dejaste ahí. ¿Tú le claro, tienes claro, ya no tenía. Ronnie, ¿le tienes miedo a la muerte? ¿Qué? No entendí ¿Le bien. tienes miedo a la ¿Qué? muerte? No sé. Yo creo que no sé. Esa pregunta no creo que me da la muerte. No. Mm, Sí está la duda de qué cosa es o qué será. Eso, todo ser humano tiene esa preocupación, pero a mí a la muerte no. Eso es realmente lo que le toca a todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Eso es el final de todo, pero. O el principio de algo también. Que eso era uno de los cuestionamientos que yo tenía también. Esa fue una idea que a mí me llamó mucho la atención. Que podía ser o el fin de algo o el principio. O las dos cosas. ¿Tú eres ¿Sabes? religioso? ¿Tú eres ¿Qué? religioso? Sí, ¿Tienes hecho sí, santo? sí, sí, sí. No tengo hecho santo, pero tengo que hacerme.
sea, que eres de la religión afrocubana. Afrocubano. ¿Cuál es tu santo, Ronnie? Changó. Interesante. Óyeme, ¿tú entregarías? Sí, no, está bien. Sí, porque a mí siempre me cuestionaba eso, ¿no? Trabajaste con cadáveres, estuviste muy cerca de la muerte, y Sí. esta relación que tú tienes de cómo asumes tú la muerte y, y tu universo religioso o tu universo, tu filosofía interna, cómo te permite entonces hacer eso, cómo canalizar eso. Suponía que eras parte, que tenías hechos santos. Mira, no lo tienes hechos santos. Me preguntaba, bueno, ¿cuál sería tu origen? ¿Cuál sería tu santo cabeza? Oye, ¿tú entregarías tu cuerpo después de la muerte para que un artista hiciera algo con él? Sí, eso no, yo no tengo mucho prejuicio con ese tipo de cosas. Al final, si puede servir para algo, claro. Y si fuese un familiar tuyo, ¿Un familiar de qué? si De tu mamá entregarlo. cercano a ti estuviera en la situación que un artista pudiera utilizar su cuerpo para hacer algo. No entiendo qué. No, Es que a se ver, cortó un poco. a donde quiero llegar yo es, de la manera en que tú trabajaste con los cuerpos, a lo mejor cómo tú asumirías que alguien cercano a ti fuera utilizado también para hacer arte. Ya tú dices que a ti no te importa para ti. Es que no sé, no sabría decirte eso. No. Claro. No, son preguntas que se me ocurren a mí, porque tú sabes, no recuerdo el nombre de este artista, creo que es holandés. No sé si. Ah, ¿Cuál? tenemos un delay, un desfasaje. Hay un artista holandés creo que él trabaja con los Sí. cuerpos, los utiliza Ajá. y hace piezas. Yo estuve en una exposición de él. Ah, ese sí, él es Gunther von Hagen. Fascinante, Él dice que lo. fascinante. A mí me encantó, yo Sí, estuve en sí. una exposición. Yo soy un poco bizarro en ese sentido. Sí, sí, pero yo estuve leyendo unas entrevistas de él y él iba a plastinar a un amigo de él y sí le impactó eso. ¿Sabes? Depende porque las relaciones sentimentales, espirituales con gente que es cercana son complicadas, ¿no? Pero igual, es que no sé, esa pregunta un poco, no sé qué decirte. No, a A lo mejor pasa y no me gusta, a lo mejor pasa y no me pasa nada, no sé. ver, yo Hay que creo, estar en el momento, en la situación, ¿sabes? exacto, a ver, yo creo que lo que tú has hecho ha sido realmente dignificar estos cuerpos, porque no tenían quien los hiciera por ellos. Claro. Pero cuando uno tiene, este es mi punto de vista, cuando uno tiene familiares cercanos, ya uno lo ha hecho en vida, ya uno lo ha dignificado y uno yo creo que no necesita Claro. ese tipo de homenaje, ese tipo de acción. A ver, el mundo es diverso. Las personas pueden decir sí lo hago o no. No, igual también hay, claro, igual hay también como una, una distancia, ¿sabes? Que esa distancia se va acercando, eso yo lo experimenté ahí en la morgue, se fue acercando a medida que yo fui relacionándome con esos cuerpos. Pero yo no entré sabiendo que era fulanito de tal, ni me interesó nunca tampoco, por ejemplo. Claro. Porque a lo mejor a eso sí me hubiera chocado, porque yo no estaba preparado psicológicamente para estar trabajando ahí. Entonces yo creo como primero una barrera, ya después sí, fui integrándome. Esas son cosas que ya a nivel psicológico, a nivel más mental, que te hacen poder establecer una relación. Ah, esa es la última foto. Yo te hago estas preguntas porque yo sé que muchos de los que nos están viendo, los fotógrafos que nos están viendo, le preocupan este tipo de cosas. Y es interesante cómo el artista tiene que asumir y ponerse en situaciones que Sí, podían poner a prueba su ética, sus creencias, para lograr hacer algo, a romper la barrera de lo que nosotros claro. creemos que es permitido, que es correcto hacer, para hacer algo más allá. Y tú rompiste la barrera y eso para mí es interesante que tratar Claro, de claro, compartirlo con los demás para que vieran de que o sea, tú no eres un monstruo, lo que has hecho ha claro. sido un trabajo espectacular. A mí me fascina, te voy a ser sincero. A mí me fascina tu trabajo. Eh, y que la gente siempre se pregunta eso, bueno, ¿hasta dónde? ¿Entiendes? Eh,
Yo Claro, ¿no? infiero, sí, dime. No, y que fue una cosa, que te iba a decir, disculpa que te interrumpa, que fue una cosa muy natural. Porque cuando yo le dije, mira, cuando yo le dije a mi mamá, mira, voy a ir a una morgue a trabajar, imagínate cómo fue ese impacto, ¿no? Mi mamá se puso un poco y me dijo que no iba a ir porque también mi mamá es religiosa, ella sabe trabajar con muertos y de ese tipo de cosas también influyen en sus creencias, en sus cosas, ¿no? Y yo era su hijo, yo soy su hijo, y entonces y yo fui. Yo realmente creía en lo que estaba haciendo. Que eso es una de las cosas importantes, ¿no? Que creo que uno tiene que tener, ¿no? Hasta qué punto tú eres capaz de estar tan integrado con lo que tú crees y con lo que tú quieres hacer, que puedes llegar a hacer, no sé, llegar a esos niveles de trabajar tanto tiempo en un lugar donde normalmente la gente no le gusta estar. Claro. Rodney, Y creer en eso y crear todo un universo a través de eso. claro. ¿Entiendes? Las imágenes que tú creas son historias, son fantasías tuyas. ¿Cómo fue el proceso de creación? Yo veo que hay combinaciones de cuerpo humano con animales, cosas Eh, bellísimas, creas nuevos seres. ¿De dónde sale todo eso? en un inicio sí, era como medio... Cuando yo empecé a hacer ese tipo de fotografía, todo fue primero muy investigativo. O sea, fue muy... eh, muy al azar en el sentido de que yo trataba de jugar con los cuerpos para ver qué podía hacer. No era tanto la cosa consciente de hacer la fotografía, sino era más experimentando y que fueron las primeras fotos que ya yo no he trabajado ya con eso. Ya después sí fue un poco más consciente, poco a poco fue llegando a un nivel de conciencia un poco más profunda y sí empecé a investigar sobre cómo se ha tratado el tema de la muerte culturalmente, eh, eh, acudí mucho, por ejemplo, yo investigué mucho sobre Peter Wilkins, que fue un referente al principio cuando empecé. Por favor. El tipo hacía composiciones, es un maestro también de la fotografía. Después, sí, era muy... Eran como ideas muy personales de cosas que yo iba entendiendo. Por eso hay veces mezclaba, por ejemplo, una de las cosas, una de las ideas centrales en ese momento era, yo quería establecer una relación entre dos cosas que estuvieran en un mismo espacio, entendido como la muerte, que en ese caso era, pero que tuvieran dos tipos de naturaleza diferentes. Una que Mm. era orgánica y otra que era inorgánica. Entonces por eso es que mezclaba objetos que formaban parte de que eran construidos por seres y otros eran, ¿sabes? Por seres humanos y otros que eran humanos como tal o fragmentos de seres humanos y establecía toda una composición para dar esa esencia de vida, para dar esa idea de que estuviera eso vivo o tuviera cierta vitalidad. ¿Entiendes? Son muy poéticos, honestamente, son muy poéticos. Me recuerdan también las Igual, piezas igual de... también lo Sí, sí, continúa. igual yo traté de establecer una relación ahí con todo el mundo ese, con todo el universo infantil, porque era el canal que estaba metido para poder entender todo eso. Ya después eso se fue complejizando más, después le voy a hablar de otra serie que cuando yo salí de este tipo de trabajo con los cadáveres hice otro tipo de fotos igual, que después vamos a hablar de eso, pero sí, traté de establecerme todo un universo medio, sí, era medio fantástico también, ¿no? Pero igual con un cierto tipo de investigación, cómo culturalmente se ha trabajado la muerte, cómo yo podía establecerme todo un universo personal a través de ese tipo de, de elementos y de montajes y de experimentación ahí en el espacio, qué me daba el espacio a mí también para yo poder seguir sacando ideas, ¿no? Muchas cosas yo las boceteaba antes de empezar. Eran ideas que se me ocurrían, yo las iba dibujando y las iba componiendo y me podía demorar unas semanas, qué sé yo, hasta que yo podía. Y después era el proceso de conseguir todos los materiales, que es un poco complicado, hasta Ujú. ya la realización de la foto. Eso me podía llevar una semana, casi 2 semanas, depende. Tú me hablabas de uno de tus referentes como Peter Wiki, que yo conozco también.
me recuerda también a Eh, Alessandro Bavari y Andrés Serrano. Andrés Serrano, que tuviste la oportunidad de conocer y de Andrés trabajar con Serrano, él. Cuéntame esa experiencia. y eso, eso fue una experiencia un poco, bueno, realmente me llamó mucho la atención porque cuando yo lo conocí, fue que él fue a dar una especie de charla en ELISA. Yo cuando eso no era alumno de ELISA, todavía no estudiaba en ELISA. Él fue a dar una especie de charla, entonces a ver la obra de la gente, de los fotógrafos aquí, y todo el mundo llevó sus trabajos. Fue una cosa curiosa porque cuando me tocó exponer a mí, él como que le llamó mucho la atención. Él no se imaginaba que yo existiera aquí en Cuba, y tan joven también, porque cuando eso tenía como 19 años por ahí, 19 años, y con ese tipo de trabajo. Entonces él se impresionó con mi trabajo y estableció una conexión conmigo súper. Así que actualmente nosotros nos hablamos y a él realmente le interesó mucho el trabajo que yo estaba haciendo. Mm. Eso a mí realmente me llamó, porque Andrés Serrano fue una gente que yo estudié mucho cuando estaba en San Alejandro, cuando empecé a meterme en el mundo este, lo estudié mucho, ¿sabes? Era como todo un ideal, ¿no? Y ya después, cuando tú lo conoces directamente, ya conoces a la persona, ves cómo trabaja, ves que es tan sencillo así, es como, ¿sabes? Tuve la oportunidad, la suerte de conocerlo directamente y establecer una relación con él, ¿no? ¿Aprendiste? De amistad. Claro, sí, claro, ¿quién no aprende? Bueno. Y lo que más aprendí lo que más aprendí de él es que realmente la fotografía es un medio que tú puedes utilizar, ¿sabes? Lo más importante en todo eso es qué tú vas a hacer con eso, con esa herramienta. Él es una gente que no se preocupa tanto por cuestiones técnicas, ni mucho menos, es más bien la idea. Y eso es una de las cosas que yo siempre he tratado también de tener en cuenta, la idea como centro de todo, ¿sabes? Él defiende mucho eso. O sea, cuando yo estuve hablando con él, él defiende mucho esa postura. Y creo que es súper súper válido, ¿no? Rodney, tú además de ser artista, eres profesor de la Universidad de las Artes. ¿Qué Mm. enseñas en la universidad? Bueno, yo estoy ahora de profesor, cuando uno se gradúa, yo me gradué hace 2 años, eh, te dan la opción que un profesor te pida, de ya de los viejos, de los profesores que ya llevan tiempo ahí dando clases, te pida como profesor adiestrado. Yo estoy ahí como profesor adiestrado ahora. Para en el futuro, no sé si seguir de profesor o... Yo estoy ahí en el departamento, yo estoy en la parte dando clases a segundo año con el profesor Luis Gómez, que es el que nos dirige a nosotros. Estamos Luis Gómez, Margoye, con Juan que entró hace poco y yo. Somos los 4 profesores que dirigimos el segundo año. ¿Y qué asignatura? En la clase de crítica. ¿Se le dice crítica? Es crítica. Eso es los alumnos, es la clase de especialidad. Los alumnos van presentando sus trabajos y nosotros ahí estamos emitiendo criterios y dándole trabajo y mandándole a hacer ejercicios de clase para ir desarrollando su, su nivel creativo y sus cosas, ¿no? Esa es la parte que estamos ahí enfocados. Yo quiero que tú me expliques algo. Cuando hablamos de crítica, Mm, no estamos hablando de que yo me pare sí. delante de ti y te diga, pero tú tienes que haber movido la manita un poquito más para la izquierda y la mirada no está mirando realmente para acá y me sobra este rayo de luz. No, 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 no. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de crítica? Vamos a explicarle a la gente. Eh, a ver, es más bien los alumnos presentan sus ideas y uno como profesor eh, está como que abogado a tratar de encontrarle o darle la vuelta a su idea para que ellos sepan cuáles son los defectos que tienen o cuáles son las virtudes que tienen en los proyectos que han desarrollado. De hecho, no son ni siquiera, no se entienden ni siquiera como obras finales, ¿no?
sino como procesos creativos, procesos de desarrollo, en desarrollo, para una posible obra después. ¿Entiendes? Pero nosotros estamos ahí constantemente. De hecho, la crítica está muy desarrollada en tratar de sacar del alumno las partes más débiles. No estar vanagloriándolo porque al final no, ¿sabes? No ganas nada con eso, sino tratar de que ellos entiendan cuáles son los posibles errores que pueden tener en sus ideas, cómo pueden desarrollarla de forma más eficaz, cómo pueden establecer conexiones culturales con cosas, ¿sabes? Y darle mucha bibliografía, darle todo lo que uno pueda, ¿sabes? Igual la Claro. tarea del profesor es complicada, yo estoy aprendiendo ahora, ¿no? Pero es complicada porque tienes que meterte en el universo de cada alumno es una idea diferente. No, hay veces uno no entiende bien lo que están hablando, entonces tienes que tratar de darle la vuelta para que no perderlo también, ¿sabes? Porque pasa mucho eso. Cuando tú das malos criterios, los alumnos se pueden perder, ¿sabes? Entonces uno tiene que estar ahí bien apuntalado con eso y por eso tiene que estar investigando también con respecto a todo lo que está pasando ahora en el arte y cómo se está manifestando. Ronnie, ¿y cómo funciona Uh-huh. esto que está, cómo influye esta profesión tuya ahora de ser profesor de crítica, orientar a tus alumnos? ¿Cómo lo reflejas tú en tu obra? ¿De qué manera el profesor es profesor también, el profesor que eres tú es profesor también para ti, funciona para ti? ¿Cómo se refleja eso? Realmente aprendes mucho, porque muchas veces errores que cometen los alumnos los comete uno también. Y tiene que tener la capacidad de establecer un distanciamiento con lo que estás haciendo, con el tipo de proceso que estás llevando, para tú poder entender realmente en qué canal está tu obra creativa ahora mismo, o tu proceso creativo. Y eso es una de las cosas que uno aprende ahí, ¿no? Con el diálogo, con la información, con todo. Ahí es constantemente, aparte que también yo también estoy prácticamente ahí alumno, ¿no? Yo doy mis criterios y eso, pero estoy prácticamente alumno también porque está ahí con Juan, que son profesores, y con Juan, Luis Gómez, que son gente que tienen una carrera, que son profesores que de renombre, igual que Margoy. Son gente que ya lleva mucho tiempo en la cosa de ser profesor y tienen mucho entrenamiento, ¿sabes? Y saben. Y eso Estás, también te va nutriendo, a mí me va nutriendo también como profesor, ¿sabes? Y vas aprendiendo estás, técnicas y cosas de cómo poder establecer conexiones con los alumnos sin destruirle su trabajo, sin destruirle sus ideas, ¿sabes? Hay eso, que ser ético en esa parte también. sí, ser profesor es algo difícil y es algo que requiere vocación. Me Muy difícil. hablabas de una nueva etapa en tu trabajo. Pero es bonito porque se establece mucha conexión también con los alumnos. Es- Ah, sí. Te llena mucho. A mí, yo he sido profesor, yo creo que soy todavía profesor. Yo aquí, incluso aquí en los Estados Unidos, he dado clases en universidad, y a mí yo lo disfruto mucho porque es como trabajar con arcilla. Y ves lo que estás Y, haciendo, ves el resultado. no, y los alumnos establecen, yo que soy más joven, que soy casi como un alumno de mí, y yo que soy más joven, los alumnos siempre tienden a establecer una conexión directa así y nos llevamos muy bien, ¿sabes? Establecemos una relación muy directa y estamos hablando constantemente de arte y hay veces cuando ellos emiten criterios que no saben, yo bueno trato desde mi experiencia, desde el conocimiento que tengo yo, tratar de darle mi humilde criterio, ¿no? Y hay veces negativo, hay veces positivo, depende. Pero bueno, es la Pero vida, para eso estás como como profesor. he tratado de entender la cosa del profesor, ¿no? Yo estoy ahora encaminándome en ese mundo, que me gusta también, es Lo, muy bonito. es bueno, es bueno que lo disfrutes. Me dijiste también que estabas en una nueva etapa en tu obra. ¿Qué estás haciendo? Yo sé, hay otra cosa que haces que quiero hacerla para el final, pero me dijiste que dentro de tu obra como tal estás en una nueva etapa. ¿Qué nueva etapa es? A ver, últimamente he estado haciendo un tipo de fotografía, después que era lo que te quería comentar, después de que yo decidí ya por una cuestión de tiempo,
de experiencia, terminar con lo que eran los cadáveres. Hice una serie que yo le llamé Las puertas del Hijo del Hombre. No sé si, creo que en Instagram están las imágenes que son como una especie de nichos o huecos, que fueron Voy ahora mismo a siete buscarlo. fotografías del tamaño de una puerta exactamente. ¿Son estas? Esa fue la tesis mía de graduación de Lisa. Que ahí también estaba experimentando con todo el tema de la muerte, pero cómo culturalmente se puede entender desde otro, sin la utilización del cuerpo como tal, ¿sabes? Entonces era más la referencia con el monumento funerario, ¿sabes? Creaba toda una simbología muy personal, pero sí tratando de visualmente hacer una referencia directa a todos los símbolos funerarios, a toda la cultura esa del monumento. Por eso, por ejemplo, mira, esas esculturas son de bronce, y traté de utilizar los materiales más cercanos a toda esa imagen, ¿sabes? A todo ese mundo del cementerio, a todo, ¿sabes? La fotografía fue cambiando, la manera de entender los procesos creativos fueron cambiando también. Y por eso fue que yo llegué a esa serie que se llamó Las puertas del Hijo del Hombre. Sí, Y todavía la sigues básicamente lo que haciendo. hice fue el espacio del amor que ya lo estaban desactivando. No, ya Ajá. eso fueron 7 fotografías. Una vez que el amor que ya cremaron todos los cuerpos, que ya eso que dejó de funcionar, se quedaron las piscinas, eso le decían las piscinas o los fositos, los huecos donde están almacenados todos esos cuerpos, Ujú. quedaron totalmente eh, vacíos. A eso yo le hice una foto y entonces los distribuí como si fuera la fotografía, se ve como si fuera una puerta. De hecho, las dimensiones son realmente las dimensiones de una puerta de la fotografía. Y entonces la idea básicamente era entender todo ese mundo, todo ese universo que yo había experimentado en la morgue como una posible vía hacia otra realidad, ¿sabes? Entonces, a nivel, traté de que la perspectiva me diera esa sensación de portal o de puerta hacia otro universo, hacia otra realidad. Pero son fotos así son fotografías de huecos, de nichos así. Pero ya tienen otra esencia, tienen otra visualidad, ¿sabes? Sí, es una continuidad lo que estabas haciendo. Y ahora últimamente lo que está es una continuidad, pero con otros niveles de, ¿sabes? De relación con ese medio, con ese espacio. Ya era el espacio en sí el que me daba, no yo creaba el espacio, sino que el espacio en sí era el que me daba para completar la idea. Claro. Porque al final son las fotos del espacio. Y ya. ¿Entiendes? Rodney, has hecho fotografía, has hecho escultura, pintura también haces, pero No he hecho pintura. no has hecho pintura. Ok. Pero yo soy graduado de pintura. A ver, yo he pintado y creo que no soy muy malo en el oficio, pero tengo bastante oficio. Pero no he encontrado la manera de yo establecer una conexión entre las ideas que tengo y el medio de la pintura, que lo creo que es un medio muy complejo por toda la previsión que tiene y no sé, yo le he tenido siempre cierto respeto a eso. La fotografía, porque bueno, sí me dio todas las condiciones que tenía, la fotografía era ¿sabes? El medio idóneo para desarrollar todo lo que yo tenía, todas las ideas que tengo. Y aún lo sigue haciendo y eh, cada vez que hago una foto a mí me gusta mucho, ¿sabes? Aunque yo no me siento un fotógrafo. Eso es una cosa que yo siempre digo. Yo no puedo pararme al lado de una gente que ha estudiado eso, porque realmente de la manera que yo lo hago es muy rara, ¿no? Yo lo hago de forma como me va surgiendo la idea. Si de pronto yo no tengo ahora mismo ni set de iluminación, ni tengo set, ni preparo set, estoy tirando fotos así y voy trabajando a mi gusto, ¿no? Depende de las ideas. Estas últimas que Honestamente, estoy haciendo son... en mi criterio no te hace menos fotógrafo. O sea, tú eres un artista, ¿sí? No, Tú claro, estás delante de la cámara y la cámara es la herramienta con la que tú lo tomas. Pero eso no te hace menos, a mi es la criterio, no herramienta, te hace menos fotógrafo.
Y claro. eso es bueno que las Y por personas lo ejemplo, eso eran entiendan. ¿Ah? claro. Y esas son conversaciones que yo he tenido mucho, por ejemplo, con Pupi, con René Peña, Sí, del cual yo también soy seguidor. Pupi es una gente que yo tengo muy cercana y nos llevamos súper bien y hemos hablado mucho de eso y hablamos mucho del tema fotografía. Que hay veces lo que pasa, y es una cosa que yo siempre he tenido como cierto recelo con eso, es que hay veces se vuelve muy tecnicista y entonces se deja de lado realmente las cosas que son importantes, que es qué tú vas a hacer con eso, ¿sabes? Tienes el conocimiento de la iluminación, tienes el conocimiento de cómo se trabaja con una cámara, tienes todo eso. Ahora, ya cuando ves qué más, qué es lo que pasa después de eso, ¿sabes? Y creo que es lo importante, o lo que debería ser importante para mí, ¿sabes? Como creador o como ¿sabes? Uno quiere expresar o decir algo siempre y eso está ahí. Y es como la pintura, que esta es una herramienta que tú tienes también para expresar algo. Entonces tienes que calibrar ahí y decir, bueno, hoy la voy a utilizar de esta manera porque la idea que tengo tiene que ver con esto. ¿Sabes? Es eso. Es ir jugando con el medio. Y el medio te va dando las posibilidades para tú poder desarrollar las ideas de la forma más eficaz posible. es ¿Sabes? cierto. Esa es la tarea del artista, ¿no? Tratar de calibrar todos esos medios, tratar de establecer una comunión ahí lo más coherente posible con sus ideas, con sus referentes, ¿sabes? Y No, ya, es bueno que con tú lo las referencias aclares. culturales a las que tú estás aludiendo, No, es bueno que tú lo aclares porque porque eso siempre pasa cuando tú haces una foto. sí, sí, continúa, por favor. Cuando haces una foto, ¿qué? No, cuando por ejemplo, cuando uno hace una foto, no es lo mismo hacer una foto con un móvil, que puede ser, o hacerla con una cámara digital de última generación. Todo tiene su lenguaje. Y eso es una cosa que yo aprendí ahí con Luis Gómez, con toda esa gente, que todo tiene su lenguaje. Cuando estaba alumno, y ahora mismo esos son los diálogos que tenemos. El lenguaje del arte, ¿sabes? Es súper importante. Porque es el que te da la medida a ti de cómo tú puedes establecer las conexiones culturales, las relaciones con los medios, si vas a hacer un video, cómo lo vas a hacer, si vas a hacer una fotografía, cómo la vas a hacer, para, ¿sabes? Si vas, cada cual tiene su termómetro, ¿no? Y es lo que te va dando a ti las ideas y lo que te va dando a ti el nivel de cierre realmente de una idea, que esté bien coherente, que sea legible ¿sabes? Hay veces no todo el mundo logra entender un 100%, hay veces las ideas, pero bueno, uno como artista en su proceso creativo sí tiene que tener algunas cosas claras, por lo menos a esos niveles. Hay otros que se van, que son más, ¿sabes? Lo que se habla de la polisemia y el arte, que está bien, pero también uno tiene que tener cierto nivel de claridad a la hora de utilizar todos los referentes, todos los medios, todo ese tipo de cosas, porque si no, ¿cómo vas a después entender tú o cómo vas a poder después tú establecer una conexión con otro tipo de cosas que está hablando de otro tipo de referencia o de otro tipo de ideas sin tú saber exactamente de qué estás hablando, ¿entiendes? Entonces uno tiene que tener bien claro, creo yo, desde mi punto de vista, algunas No, cosas en esos niveles. a mí me parece muy bueno que tú aclares eso para los que nos están escuchando, porque mucha la gente que nos escucha está buscando respuestas para lo que ellos hacen y tú lo aclaras muy bien. Hay una cosa que antes de terminar quisiera que habláramos, y es que tú haces fotografía, la fotografía es una herramienta para ti también, haces escultura, eres profesor, pero sin embargo eres tatuador. ¿Cómo llega a eso? Eso es una cuestión de necesidad. Eso sí, a ver, Espérate, un momento, antes de que yo, continúe. Me dice que eres una cuestión de necesidad, ¿por qué? eso te iba a explicar. Sabes que las cuestiones de venta de arte, de vivir de lo que uno hace es un poco complicado para un artista. Y bueno, es complicado, ¿sabes? Establecer un mercado, ese tipo de cosas. Entonces,
De la forma, a mí me ha costado mucho trabajo por el tipo de obra que tengo, que es un poco compleja, tiene su nivel de accesibilidad, pero bueno, es complicado vender eso. Y yo no vivo de lo que hago. Pero ya dije, bueno, de la forma que a mí me gustaría, sin despegarme mucho, porque al final el tatuaje creo que es como una manera también de expresar tu, tu arte, ¿no? Pero desde otro soporte, que es la piel, por ejemplo. Pero igual no te despegas del dibujo, no te despegas de la pintura, no te despegas de ese tipo de cosas, porque muchas técnicas de tatuajes están muy vinculadas con eso, aunque es otra cosa diferente, pero igual. Tienes que tener eh, capacidad para dibujar, tienes que tener... Y como hace mucho tiempo no dibujaba también, eso es una cosa que me ha conectado mucho con eso, por ejemplo. Rodney, ¿y Entonces, cómo? igual, es lo que ahora mismo Sí, es lo que ahora mismo me ha dado la capacidad de poder sobrevivir, ¿no? Y poder, por ejemplo, gestionarme algunas fotos que tengo que imprimir, cosas así. Entonces me decidí a trabajar, a hacer tatuajes. Y tengo un estudio, un pequeño estudio en mi casa ahí, monté un estudio de tatuajes y estoy trabajando ahí tranquilamente, no, sin tener que hacer otra cosa. claro. Ven acá y no te choca, por ejemplo, que haya personas que te vengan y te piden algo que tú creas que no sea, que a ti no te guste. Digo, coño, hermano, pero ¿por qué tú me pides hacerte Bueno, otra cosa? ¿Qué bueno, sucede? eso siempre pasa. Uno tiene, a ver, el público del tatuaje, uno tiene que, y más aquí en este país es un poco complicado porque no está tan metido dentro de la cultura del tatuaje, pero bueno, uno trata de siempre como tatuador o artista del tatuaje, trata de darle recomendaciones. Hay veces las entienden, hay veces no las entienden. Si no las entienden, tú le haces lo que ellos quieren. Y si entienden y logran ser receptivos, tú logras venderle tus ideas o eso y hacen un tatuaje que ya es un diseño tuyo personal. ¿Entiendes? Es como tienes que estar lidiando constantemente con eso. Pero es un mundo, es un universo que yo al principio no quería hacerlo, pero es un universo que realmente cuando tú estás metido dentro es bonito porque el diálogo con la gente, sabes que la gente, por ejemplo, hay veces llegan con tatuajes que están mal hechos y tú se los arreglas y es como, se, ¿sabes? Se ponen contentos, eso es bonito, eso es gratificante, ¿no? No, Que es tú un arte ayudes a una también. gente. Pues. Yo lo estoy haciendo porque me gusta realmente y porque me da ciertas posibilidades económicas, ¿no? Pero lo hago mucho, la mayor parte porque me gusta y que puedo expresar cosas ahí, puedo diseñar mis cosas, y puedo estar dibujando y, ¿sabes? Expresar un poco de técnica también, ¿sabes? Es muy bueno saber eso. Óyeme, no nos queda mucho tiempo ya. ¿Hay algún mensaje que tú quieras transmitirle a los fotógrafos que están escuchando, a las personas que están viendo ahora mismo esta entrevista? ¿Algún consejo que quieras dar como artista? Bueno, bueno, yo creo que, a ver, hablaría desde mi punto de vista, es que primero de todo es el trabajo. Trabajo es fundamental. Porque el trabajo es que te va dando la medida a ti de hasta qué punto tú tienes que llegar, cuándo tú tienes que soltar una idea y pasar a otro nivel, ¿sabes? Y también la investigación. Es importante cuando uno está trabajando también llevar un proceso investigativo, aunque sea el mínimo, pero por lo menos llevar un proceso investigativo eh, para, ¿sabes? Para no caer para no desgastarte, para no gastar la idea, ¿sabes? Esa idea tiene que ir ramificándose, ir diversificándose también. Y eso te lo da el nivel de investigación que tú tengas también con tu trabajo, ¿sabes? Y eso es una cosa que yo siempre trato de tener presente, ¿sabes? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Cómo eso puede mutar a otra cosa? El mismo trabajo, estás investigando una cosa, por accidente hiciste una cosa que me pasó, por ejemplo, en este tipo de serie que estoy haciendo, un accidente. Un accidente no fue uno, realmente fue es un experimento, y ese experimento me llevó a lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo. ¿Sabes? Es el trabajo. Yo le recomiendo a la gente que trabaje y investigue mucho. Ok. Y Muchísimas que gracias. utilicen la fotografía, ¿no?
de forma como una herramienta que no se embelecen tanto en técnicas fotográficas ni nada de eso. Eso es importante hasta un punto, para después tú poder utilizarlo o desaprovecharlo y hacer otra cosa con todo eso. Okay. Muchísimas gracias entonces, Ronnie, de verdad que sí. No, gracias a ti. Entonces, a la gente que nos están viendo, gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Recuerde, este es el Ciclo Mandarín. Yo soy Alain Gutiérrez y este es un espacio que sale todos los martes a las 3 de la tarde, la hora en que mataron a Lola, por el Facebook y después lo puedes buscar también en YouTube. Gracias otra vez a Ronnie y nos vemos en la próxima aventura.